Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión: el Mesías es divino, pero. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos, siempre te fallamos, Rey. Pero te pedimos ahora que nos des un corazón nuevo, una mente nueva, una actitud renovada, Padre. Unos ojos y oídos despiertos para escuchar tu palabra tal como la enseñaste a tu pueblo de Israel. Por los méritos del Mesías Yahoshua, Padre, hemos orado. Amén. Comenzamos con este verso de Job 42:2 que nos dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42:2. Y comenzamos con este verso de Deuteronomio 6:4 al 5 que nos dice: escucha, oh Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Isaías 44:6 nos dice: así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. El Todopoderoso es muy claro: Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, el primero y el último. No dará su gloria a otro, y no hay otro como Él. Además de eso nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro ser y como nuestro único Elohim. Vamos a Isaías 42:8 que nos dice: yo soy Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Éxodo 33:20 nos dice: dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Mateo 3:16 al 17 nos dice: y Yahshua, después de que fue sumergido, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Elohim que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:16 al 17. Yahoshua es el Hijo de Elohim, Mesías de Israel, y en él habita toda la plenitud de la deidad. Yahoshua es el Mesías de Israel prometido en el Tanaj, descendiente de David a través de su padre biológico Yosef. Él es de naturaleza divina porque viene del Padre, puede estar ante el Padre y verlo. Resucitó y en él vive toda la plenitud de la deidad, pero no es el Todopoderoso, no es Elohim. Juan 4:25 al 46. Vamos a leer el 25. Nos dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el ungido llamado el Mesías. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Yahoshua le dijo: yo soy el que habla contigo. El mismo Yahoshua se confiesa como Mesías. Juan 1:41 nos dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Los discípulos confiesan que Yahoshua es el Mesías. Mateo 16:17 nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el ungido, el Hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yahoshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16 y 17. Aquí vemos que Elohim afirma que Yahoshua mismo es el Mesías. 2 de Pedro 1:17 nos dice: pues cuando él recibió del Padre toda honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. 2 de Pedro 1:17. Pedro lo confirmó como Hijo del Padre. Mateo 26, 63, 64 nos dice: Mas Yahoshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el ungido, el Hijo de Elohim. Yahoshua le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 63, 64. El mismo Yahoshua testificó que él era el Mesías ante el concilio de fariseos y de sacerdotes, ante el Sanedrín. Juan 1:14 nos dice: Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Así lo vemos en Juan 1:14, un verbo hecho carne que habitó en medio de los seres humanos, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 17:3, aquí vemos que Yahoshua testificó de Elohim y de él mismo. Lo vemos en Juan 17:3 que nos dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Entre paréntesis comentamos que te conozcan, conozcan a dos personas. En eso consiste la vida eterna. Testimonio de Yahoshua el Mesías. Juan 1:18 nos dice: A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo vemos en Juan 1:18, afirma el mismo Mesías: A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único nacido que está en el seno del Padre, el seno, la parte más importante del Padre, su seno. Génesis 17:1 nos dice: Cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. El mismo Elohim Todopoderoso aparece abiertamente a seres humanos, revelando su nombre y su condición como el Elohim de Israel. Aquí lo vemos presentándose el Todopoderoso ante Abraham. También se le presenta a Isaac en el siguiente verso, Génesis 26 al 24 nos dice: Y Yahweh se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Elohim de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Hablando a Isaac en Génesis 26:24. Y se le presenta a Jacob en Génesis 28:13, lo vemos aquí y nos dice: Y he aquí, Yahweh estaba sobre ella y dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. El Todopoderoso le habla a Moisés en Éxodo 3:15 y dice: Dijo además Elohim a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él será memoria de mí
de generación en generación. El Todopoderoso haciendo conocer su nombre a Moisés en Éxodo 3:15 y ordena que ese será el nombre memorial de generación en generación. En el texto renovado, en el texto del pacto renovado aparecen 52 veces la frase mi padre, 45 veces la frase hijo de Elohim, 2 veces la frase mi Elohim dicha por el mismo Yahoshua, 0 veces la frase yo soy Elohim. Yahoshua nunca afirma que él es Elohim, siempre muestra una diferencia con su Padre. Marcos 10:6 nos dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Elohim. Lucas 18:19 nos dice, Yahoshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Elohim. Marcos 13:19 nos dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Elohim creó, hasta este tiempo ni la habrá. La creación que Elohim creó, Marcos 13:19, Juan 14:28 nos dice, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Aquí estamos viendo la afirmación de Yahoshua, que él va hacia otra persona y que esa otra persona es mayor que él. Juan 14:28. Juan 14:8 al 11 nos dice, Felipe le dijo, Adón, muéstranos al Padre y nos basta. Yahoshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esta es una frase que mal entendida han utilizado para supuestamente demostrarnos que el Hijo y el Padre es una sola persona. Pero el mismo Hijo afirma aquí, como aclarándonos la idea de que Él no habla sus propias palabras, sino las palabras del Padre Todopoderoso, y que el Padre Todopoderoso mora en Él, y entonces es el Padre el que hace las obras, no es el Hijo. El Hijo es el vehículo, el medio, el instrumento que utiliza el Padre para manifestarse en medio de los seres humanos. De tal manera es esa conjunción, esa ejad del Padre al Hijo, que podemos ver al Padre reflejado en esas obras que hace el Hijo, porque el que las hace es el Padre. De manera que en esta conjunción, en esta ejad del Padre con el Hijo, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, en una comunión eterna y universal, pero diferenciando los dos personajes, como el mismo Hijo los diferencia en esta frase. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en Él, Él hace las obras. Como el Padre mora en el Hijo, podemos ver al Padre reflejándose en el Hijo. Mateo 4:10 nos dice, entonces Yahoshua le dijo, vete a Satán, porque escrito está, al Todopoderoso tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. Y Mateo 12:50 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Aquí vemos entonces al Maestro, al Hijo, a nuestro Yahoshua,
afirmando que solo al Todopoderoso Elohim que está en los cielos, a solamente a Él se le debe servir y hacer su voluntad. Hubiera sido una perfecta, y las tuvo muchas perfectas oportunidades para hacer entender que Él era el mismo Padre, o que eran una sola persona, etcétera, que estaban fundidos en una sola persona, pero no lo afirmó en nunca y de ninguna manera. Mateo 26:29 nos dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29, y vamos a comentar. El Mesías Yahoshua, nuestro maestro, en este verso está afirmando que hay un reino que es del Padre. Lo hubiera dicho: en mi reino, si hubiera sido eso verdad. Pero el reino es del Padre y el Hijo participa de ese reino, y cuando Él esté en ese reino, Él tomará del fruto de la vid con aquellas personas. Lucas 22:29 nos dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Nuevamente aquí Lucas 22:29 estamos viendo a dos personas, y a ambas personas en una función que podríamos decir muy similar. El Padre le asigna un reino al Hijo, y el Hijo igualmente asigna reinos a los suyos. Lucas 22:42 nos dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otro verso en el cual nuestro Maestro está dándole el lugar de preeminencia de toda autoridad a su Padre. La voluntad del Padre es la que se debe hacer. En ese caso se estaba haciendo la voluntad del Padre, no la voluntad del Hijo. En Mateo 26:29 aclaramos: cuando estas personas, cuando llegue ese momento, el Mesías también beberá de esa copa que faltó en el reino del Padre. Hubiera podido decir: en mi reino, pero no lo dijo. El reino es del Padre, y el Padre le da un reino al Hijo también, y una autoridad para que la ejerza y ejecute. Lucas 23:26 nos dice: entonces Yahoshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Podemos comentar aquí que el Mesías está entregando su espíritu a su Padre. No se lo está entregando a sí mismo. Clamó a gran voz a su propio Padre en un tema tan delicado como el tema que se está viviendo en ese momento por parte del Mesías. Él está entregando su espíritu a su Padre. Lucas 24:49 nos dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí también el Mesías está entregando una promesa del Padre para otras personas. Él está siendo un intermediario de una promesa que envía el Padre y la envía a otras personas. Juan 15:10 nos dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente otro verso en el que el mismo Maestro Yahoshua nos informa que Él guarda los mandamientos de su Padre, de su propio Padre, no sus propios mandamientos. Él guarda los mandamientos de su propio Padre y nos conmina a que nosotros hagamos lo mismo. Juan 15:15 nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15 nos informa que el Maestro nos está diciendo que las cosas que Él oyó de su Padre, Él nos ha dado a conocer esas cosas. Juan 15:15 apoya a Juan 15:10, los mandamientos del Padre que el Hijo escuchó, Él nos los ha dado a conocer y Él los escuchó de parte de su Padre. Como todo padre aprende, Él enseña a su propio Hijo. Juan 16:23 nos dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿A quién le tenemos que pedir? Aquí nos dice: no me pidan a mí. Él nos dice: pídanle al Padre en mi nombre. Revelación 3:21 nos dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a detenernos un poco en Revelación 3:21. Habrán unos vencedores. A esos vencedores se van a sentar junto al Rey, junto al Maestro, porque Él también tuvo que luchar y tuvo que vencer, el mismo Maestro. Y el Maestro también se ha sentado al lado de su Padre, a la diestra de su Padre, en el trono del Padre. Recordemos que el trono no es solamente una silla de poder, el trono es el sitio donde se gobierna desde el cielo, el Padre con toda su corte celestial. Y además en ese trono de gobierno hay unos tronos, una silla donde se sientan personas de mucha autoridad encabezadas por el trono mayor, el trono del Padre eterno todopoderoso. Revelación 3:5 nos dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí estamos viendo la visión del discípulo en revelación, y que nos presenta esta revelación, esta visión, que en el cielo hay dos personas y el Hijo va a confesar delante de su propio Padre los nombres de unas personas que vencerán, que saldrán vencedores. 1 de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua HaMashiach. Aquí en este verso de Timoteo vemos tres entidades: un solo Elohim, un solo mediador y los seres humanos. Entre ese Elohim y los seres humanos hay un mediador que es nuestro Maestro Yahushua, y es uno solo, no hay más mediadores, no hay más, uno solo mediador entre Elohim y los hombres. Bien, terminamos con ese verso de 1 de Timoteo que nos dice y nos confirma todo. Dos personajes y los seres humanos, ambos personajes tratando con estos seres humanos. Bien, una pequeña reflexión acerca de que el Mesías sí es divino porque participa de la naturaleza divina de su Padre como hijo, que es como habitante del seno en que Él se encuentra, como unigénito de su Padre, y en la tarea de mediador entre el Elohim, su Padre eterno todopoderoso, y los seres humanos. Le invitamos a más estudios en nuestro sitio web regresandoalasraíces.org. Allí podrá complementar, estudiar más recursos, encontrar más recursos
que le pueden servir para sus investigaciones y estudios, otros enlaces, otros mapas y otros recursos que puede utilizar libremente. Igual puede encontrar los libretos de estos estudios para sus propios trabajos en nuestro sitio. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob por habernos permitido esta vida, este momento en que estamos vivos para estudiar su palabra, para escudriñar, para ir encontrando cosas hermosas cada vez que nos adentramos en la lectura de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Por los méritos del Mesías Yahushua le damos toda honra y alabanza al Todopoderoso de Israel. Y pedimos rajem y misericordia, bendición para su pueblo de Israel, que las dos casas estén juntas y que el Mesías venga pronto. Shalom, shalom. Hasta otra ocasión.